Suscríbete, recomienda al canal y comenta. Activa la campanita de notificación. Por allá del año 354 y hasta el 430 después de Cristo, existió San Agustín, obispo de Hipona. Decía que el hombre, al tener libertad, cayó en el pecado. Entonces Dios tuvo que salvarlo. En el mismo acto, Dios planificó la historia de la humanidad, con el propósito de redimir al hombre del pecado. Esa fue la base de la época medieval, concretamente en lo que concierne a la etapa del feudalismo. El feudalismo subsistía gracias a la agricultura. Por eso eran propiedad del señor feudal los grandes campos. Pero le tenía que rendir cuentas al gobernante o a la Iglesia Católica. En ese tiempo no existían controles para obligar al cumplimiento de deberes. Había una relación entre el siervo y el señor feudal de manera mutua. La producción de bienes para venderlos a un mercado era muy limitado en ese entonces. Después se masificaron los molinos, por lo que muchos campesinos se independizaron y se volvieron artesanos. Así fue hasta el siglo VIII del medievo. Durante ese tiempo el pensamiento le daba credibilidad a la divinidad, pues decía que ésta había destinado el rol de cada ser humano en el mundo. Justificaba que hubiera siervos, señores feudales, campesinos y que existiera la iglesia. Todo habido y por haber era cuestión divina. Durante 4 siglos ese fue el pensamiento dominante en toda esa región que hoy conocemos como Europa. Entrado el nuevo milenio con la llegada de los árabes, las ideas fueron cambiando. El concepto de las escuelas fue adquiriendo nuevas visiones. A los grandes pensadores se les llamaba escolares. De ahí fue derivando el término escolástico, porque los pensadores eran escolares o escolásticos. Aún así, los señores feudales continuaban justificándose a ellos mismos y de paso a los monarcas, porque decían que Dios los había puesto en ese sitio. En 1088 se fundó la primera universidad europea. Fue en Bolonia. Con ello aparecieron nuevas formas de ver al mundo. Los intelectuales hablaban de Dios conforme pasaba el tiempo. Y después ya no solo hablaban de la creación, sino que ponían en contexto la existencia de Dios. En 1224 nació Tomás de Aquino. Su papel durante un tiempo fue mediar el pensamiento divino y el debate de la existencia de Dios. Se basó en filósofos como Sócrates, Aristóteles y Averroes, para decir que de alguna forma u otra la fe y la razón confluían en determinado momento. Desde el punto de vista económico, se decía que la propiedad privada no era parte del orden natural, pero sí desde el comunitarismo. O sea que si trabajaban de manera comunitaria, aportaban para la divinidad. Él decía que quienes producían y vendían, si lo hacían de manera justa, entonces serían personas correctas y con buena conducta. Sin embargo, la escolástica ya tenía un punto de quiebre. La fe y la razón habrían 2 vertientes. Dentro de los mismos pensadores escolásticos apareció gente como Duns Scoto, escocés que nació en el año 1266. Él decía que si bien Dios nos había creado, las acciones del humano se debían a la voluntad de cada uno. Entonces Dios nos daba la libertad de la voluntad.
Eso contradecía en parte al pensamiento divino, que según se decía ya tenía todo planificado para cada ser humano. Con esto, el escolasticismo ya no era dominado por un pensamiento único, sino que ya estaba dividido en 3 versiones. Años más tarde, en 1289, llegó al mundo el filósofo Guillermo de Ockham, para decir que las cosas que ocurren en la vida se pueden explicar de manera sencilla. Fuera lo que fuere, la explicación de determinada cosa tenía que ser vista desde lo más simple. A esta forma de pensamiento se le llamó la navaja de Ockham, pues cortaba por lo simple cualquier explicación, ya fuera racionalista, voluntarista o divina. Si se dan cuenta, el escolasticismo ya estaba fragmentado en diferentes visiones. Todavía aún apareció Roberto Grosseteste. En 1175 argumentó que todo lo que se afirmaba dentro del pensamiento filosófico se tenía que comprobar. Aunque estaba de acuerdo de que Dios creó la luz a partir de la nada y le dio importancia a las matemáticas. En 1214, el inglés Roger Bacon fue un entusiasta practicante del método experimental para adquirir conocimiento acerca del mundo. Con ello, la escolástica original ya se había fragmentado en diferentes corrientes filosóficas. La fe, la razón, el voluntarismo, la comprobación y las matemáticas. Por eso se dice que fue su declive, porque ya no era solamente un solo pensamiento dominante, sino que ya se había dividido en 5. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal.